pertenece, espero que hayan copiado este libro. Este libro es un libro muy interesante a mi manera de ver, porque el autor es un extranjero. Y no es porque sea extranjero, no, ni mucho menos, pero la verdad es que él, siendo extranjero, es muy imparcial en el momento de dar algún tipo de opinión. Tenemos libros sobre Patiño que han escrito nuestros autores, pero muchos de esos autores se inclinan a mostrar un lado de Patiño y no mostrar otro lado, ¿no? Eso es lo que estamos viendo ahora, digamos, en el mundo. Básicamente la información es un poder tan grande y lamentablemente cuando está en manos de los poderosos pueden causar mucho daño. Digamos, este autor, para mi modo de ver, es muy imparcial. Muchas de las cosas que él relata son ciertas y les va a abrir un poco la ventana a lo que ha sido Bolivia en el siglo pasado, ¿no? Porque como vamos a ver ahora, el estaño ha sido uno de los metales que nuevamente ha escrito la historia de nuestro país prácticamente por un siglo, bueno, por medio siglo lo diré, no, digamos, seremos sinceros, unos 70, 80 años. Entonces, les invito a leer este librito, está accesible en cualquier kiosquito que ustedes vean, lo van a poder encontrar, debe costar 30 pesos, 40, no creo que cueste más, pero les va a gustar, estoy seguro que les va a traer realmente momentos muy reflexivos con relación a las riquezas de nuestro país y muchas veces a los usos que le hemos dado, ¿no? Y este libro refleja mucho de esa parte. Bien, les recuerdo que estábamos en el grupo de los metales de bajo punto de fusión, también los habíamos llamado fácilmente fusibles. En este aspecto, en este último grupo que estamos viendo, fíjense, estamos en el último grupo y ya es hora de acabarlo, se encuentran metales que se funden muy fácilmente. De todos ellos, de todo este grupo, hay dos que a nosotros nos interesan de gran manera, el estaño y el litio, lógicamente, ¿no? Bolivia tiene un gran potencial en ambos metales, recursos naturales, y bueno, a ver, empecemos a hablar por uno de ellos, y bueno, les invito a hablar un poco sobre el estaño. El estaño es uno de los metales más antiguamente conocidos por el hombre. Su hallazgo de manera nativa, ustedes se acuerdan, ¿no? Cuando está puro en estado natural, es casual. Algunos minerales de estaño se reducen fácilmente. Ustedes saben esa palabra, la hemos visto en el hierro. Reducir significa que si está en forma de óxido o en forma de otro tipo de mineral, con ayuda del fuego el estaño puede fácilmente pasar al estado metálico. Esto no sucede muchas veces, pero sucede. Entonces, el estaño siempre ha sido un metal que el hombre conocía, pero que no le daba mucho uso porque el estaño, de hecho, es un metal muy suave, ¿se dan cuenta? Y cuando hablamos del cobre y los bronces, habíamos dicho que inclusive se pueden fabricar cinceles y, digamos, otro tipo de instrumentos con este metal. Con el estaño no era así, ¿no? El estaño era demasiado suave y tampoco tenía el brillo, digamos, del oro o de la plata para poder hacer joyas. Y seamos sinceros también, no es muy común hallar estaño en la tierra y algunos lugares nomás que tienen estaño. Entonces era un metal que sí se conocía que existía, pero que no tenía un uso, digamos, muy diseminado, o sea, no era un metal muy querido, vamos a llamarlo así. La situación con el estaño cambia más o menos otra vez, fíjense, esa época que estamos hablando, parece esto más un curso de historia, ¿no? Que digamos que de metalografía, pero la verdad es que la historia de los materiales es la historia del hombre, muchachos, es por eso también que una cosa va enlazada con la otra. Más o menos el boom del estaño empieza por los años 1900. Los años 1900, y una vez ya hablamos de ustedes al respecto, marca el inicio del uso de la electricidad en grandes cantidades. Entonces, cuando la electricidad se utiliza, entonces empiezan a crearse máquinas eléctricas.
Y bueno, pues se descubre que el estaño es un excelente soldador. O sea, es un equipo, es un material que sirve muy bien para las soldaduras, en especial de soldaduras eléctricas. Entonces, una de las primeras formas de que el estaño realmente llega a formar, digamos, ya una importancia industrial es con el uso de la electricidad en gran escala, y eso se da en los años 1900. En esta misma época también la industria de los automóviles empieza a surgir y también la industria de la aviación, y estas industrias requieren a gritos nuevamente el estaño. Por esa situación es que el estaño, y cuando ustedes lean el libro, ojalá que así sea, de Patiño, también se van a dar cuenta que esas épocas entonces el estaño boliviano empieza a tener importancia. Bolivia tiene y ha tenido algunas de las minas de estaño más grandes e increíbles del mundo. De hecho, la mina Huanuni se considera una rareza geológica en el mundo, porque en la mina Huanuni hay vetas de estaño de hasta 2 metros de ancho. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de una veta, digamos, decimos es la pared, ¿no? Entonces, una veta puede ser más o menos una especie de filón que tiene un elevadísimo contenido de estaño. Por el centro puede ser estaño puro, inclusive, y estas vetas en Huanuni llegaban a los 2 metros. De hecho, llegan hasta ahora. Este tipo de accidentes geológicos no se ven a menudo. De hecho, como les dije, Huanuni se considera la mina más, eh, tal vez no la que tiene más recursos de estaño, sino la más increíble, por decirles, ¿no? Porque no hay en el mundo algo parecido a Huanuni. No sé a la fecha qué es lo que está sucediendo con esta mina, por ahí ya todos estos filones han desaparecido, pero los filones de 2 metros de espesor que se encontraban en Huanuni con estaño eran pues de nivel y de clase mundial. No había otro lugar donde es cosa. Las minas de estaño están diseminadas en el sur de La Paz, en Oruro y en Potosí. O sea, toda esa parte es netamente estañífera, y más o menos como la historia nos ubica en el año 1900, el empiezo del boom del estaño. Entonces, paralelamente a eso, en Bolivia, y coincidentemente con esta época, bueno, pues aparecen este señor Patiño, aparece un señor de origen judío, Hoshi, y otro de apellido Aramay, y además de algunos otros cuantos más, digamos, un poco menos significativos. Estos 3 señores, ustedes se deben acordar de historia, ojalá que así sea, eran los 3 varones del estaño. Uno de ellos, Patiño, llegó a ser uno de los 10 hombres más ricos del mundo en esa época, y su riqueza se compara 3 veces a la riqueza de Bill Gates en la actualidad. O sea, si Bill Gates es rico, Patiño, comparativamente hablando, en esa época tenía 3 veces más dinero que él. Eso nos da una idea de la magnitud de este metal bueno, para ellos, no para el país. Y otra vez aquí viene, ¿no?, lo que hemos pasado momentos con ustedes interesantes, hablando del cobre, por ejemplo, cuando hablábamos de toda la fabulosa riqueza que se llevó Chile y que nunca a nosotros nos benefició. Estamos hablando de la plata, esa fabulosa también riqueza que se llevaron los europeos y que dio paso básicamente al capitalismo en gran parte. Y ahora estamos hablando del estaño, que en el año 1900 y todo el siglo pasado básicamente forman unas fortunas, pero increíblemente grandes, ¿no? Y luego nuevamente llega pues el punto en que nos vemos que Bolivia es uno de los países más pobres del mundo, inclusive habiendo tenido este tipo de cosas bajo su suelo. Bueno, aparte de ello, fíjense, el año 1900 empieza la soldadura, automóviles, aviación, y también en esta época, muchachos, por eso empecé hablándoles un poco de la posibilidad de una tercera guerra mundial ahora, tienen lugar la Primera y la Segunda Guerra Mundial en Europa. Otra vez la guerra tratándose de un instrumento de desarrollo industrial,
porque los ejércitos necesitan, muchachos, bueno, armamento. Ya en estas guerras había mucho de vehículos motorizados, tanques. Los primeros tanques aparecen en la Primera Guerra Mundial, pero eran un chiste, no podían ni moverse, ¿no? Porque eran muy pesados. Pero en la Segunda Guerra Mundial, bueno, la industria de los tanques, por ejemplo, y en unos 20, 30 años, pero pues da pasos increíbles y dan como resultado la invención de algunos de los mejores tanques que han existido en toda la historia, ¿no? de la guerra. Y eso se ha logrado hacer en 20, 30 años y entonces vemos un interés por los países europeos principalmente en hierro, en acero, en estaño, en aluminio, vale decir, 1900, la Primera Guerra Mundial tiene lugar el año 1917-18, la Segunda Guerra Mundial empieza en 1939, entonces se dan cuenta, básicamente en unos 40 años, pues se han sacado la mugre tan feo en Europa, pero para ello necesitaban con qué, y ese con qué ha empezado a pedir a gritos, ¿no? Que donde hay esto, donde hay el otro, los recursos eran necesarios. Les recuerdo, muchachos, que por ahí tienen ustedes el dato, en la Segunda Guerra Mundial murieron 70 millones de personas. Se lanzó las primeras dos bombas atómicas, entonces, para hacer todo ese desgaste de crueldad y de terror, lógicamente se necesitaba, pues, grandes cantidades de equipamiento, de material bélico, etcétera. Por eso el año 1910, marca, pues, realmente un deseo del hombre, de la civilización, en este caso más que todo europea y norteamericana, bueno, asiática también, los japoneses, para qué decir en esta instancia también se convirtieron en una potencia que son ahora, entonces eh, todo eso ha causado, ¿no? Básicamente la existencia de estas dos guerras. Pero aparte de ello, hay un factor muy importante que quiero que también ustedes comprendan. El estaño, estamos hablando del estaño, desde 1900 empieza con un boom porque, digamos, hay automóviles, aviación, soldadura, etcétera. Pero hay una situación más importante. A ver, ayúdenme ustedes. ¿Qué necesita un soldado cuando va al frente? A ver, Armas y alimentos. ¿cómo? Arma, Armas, muy bien. Bueno, armas, listo. Ya hemos hablado de eso. Pero ¿qué más necesita? Alimentos enlatados. Alimentos, exactamente. Un soldado no va a llevar a su esposa, pues, para que se lo esté cocinando mientras le está guerreando, ¿no les parece? Entonces, lo que aparece para nosotros es pues que el estaño había sido un gran conservador de comida. Entonces empiezan a aparecer las latitas de comida, ¿no? Entonces le ponían frijoles dentro a latas básicamente de alimentos que estaban fabricados con acero, pero recubiertos por dentro con una pequeña capa de estaño. ¿Por qué? Porque se descubrió que el estaño guardaba los alimentos y que los prevenía de que se arruinen y podía guardarse meses e inclusive años bajo una pequeña lata de conservas. Entonces, ese ha sido pues el empujón final para el estaño. O sea, era un gran elemento para las soldaduras electrónicas y en esas épocas ya existían algún tipo de control electrónico que pedía soldaduras. Pero tal vez lo más importante era pues que el estaño se utilizaba en latas de comida para soldados. Entonces se empezaron a fabricar millones de estas latas porque también había que alimentar al soldado de uno y de otro lado y es ahí entonces que el estaño realmente se dispara. Se dispara y para esa época en Bolivia estos tres señores en especial encuentran las minas de estaño más grandes del mundo hasta esa época conocí. De hecho, no tanto así. El estaño se explotaba en esas veces en dos países principalmente, Malasia y Bolivia. Malasia también es un país del Pacífico Sur,
cerca de Australia, por ahí está lejos, ¿no? Entonces Malasia también tenía interesantes minas de estaño. Bolivia, ni qué decir, Bolivia tenía Huanuni, La Salvadora, y un montón de minas que hasta el día de hoy trabajan, funcionan, pero Malasia también era un importante productor de estaño. Pero el problema es que Malasia también estaba en guerra. Malasia estaba guerreando contra Japón. De hecho, estaba ocupada por Japón. Entonces, como estaban en guerra, no tenían opción de estar trabajando y guerreando. Entonces, Malasia básicamente como productor cae. Y el único que queda es Bolivia. Inglaterra también tenía bastantes minas de estaño. Hay minas de estaño en el mundo. Norteamérica también tiene, Rusia también tiene. ¿Para qué decirles? Pero la verdad es que Bolivia era tal vez lo más interesante porque vivía una situación de paz. Aquí Hochschild, Patiño, Aramayo trabajaban sus minas de manera tranquila, explotando a los, digamos, a los nuestros sin ningún problema, nadie les molestaba, pero el resto del mundo estaba en guerra, entonces no había mucho, o sea, no había muchas posibilidades de poder producir su propio estaño, ¿se dan cuenta? Todas estas condiciones, lógicamente, hacen pues que Patiño, en especial, adquiera, como les comenté, una de las 10 riquezas más grandes del mundo en esa época. Patiño fue un hombre muy rico, definitivamente, a tal punto que él mismo producía sus propios billetes, ¿no? Así como, digamos, nosotros tenemos billetes de 10 bolivianos donde están, de 10, 20, 30, donde están, digamos, los rostros de algunos de nuestros héroes. Él, en los billetes que él producía, ponía el rostro de su esposa, de sus hijos, de él mismo, ¿no? Entonces, esos billetes andaban a la par con el billete, digamos, del país, pero eran inclusive más poderosos porque todo el mundo sabía que era un billete que estaba soportado por la riqueza de Patiño. Patiño tenía cierto tipo de intereses económicos en Europa, un montón de cosas, era dueño de empresas en Inglaterra, eran fundiciones que él tenía en Inglaterra. Patiño se dio el lujo de votar a chilenos, eso sí, hay que reconocer, tenía un sentido patriótico interesante este caballero, que, bueno, lo llevó a pelear con mineros chilenos y muchas veces a superarlos porque era muy poderoso, ¿no? La verdad es que si hablamos de las minas del sur de Bolivia y el norte de Chile, siempre han habido intereses chilenos ahí metidos y era siempre una pelea con los mineros bolivianos, en especial con los poderosos. Entonces Patiño se dio el lujo de comprar inclusive minas chilenas en esa época y para qué decir, bueno, tenía ese sentimiento patriótico, ¿no? Hoy en día existe la Fundación Patiño, que se han debido ustedes alguna vez leer, tiene una pequeña casa de cultura por aquí, creo que es en Sopocachi, es un lugar donde a veces se dan algún tipo de exposiciones artísticas, etcétera. Existen, no sé si hasta ahora siguen existiendo, pero hasta algunos años atrás existían las famosas becas Patiño, que eran becas a los mejores estudiantes del país que se los llevaban y los hacían estudiar, ¿no? En Europa, en Suiza. Y ellos, bueno, ingresaban a las mejores universidades de allá. Lamentablemente ya no regresaban, se quedaban en Europa y nosotros perdíamos soga y cabra, como se dice, ¿no? Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Así es la vida. Pero de todas formas, Patiño otorgaba alguna que otra cuestioncita al país. Hoy en día los descendientes de Patiño todos viven en Europa, no tienen intereses económicos en Bolivia, todo el dinero que se ha podido sacar en esa época se ha quedado en Europa, se ha invertido en Europa y ellos básicamente, más que bolivianos, son europeos. No borran sus raíces haciendo pequeñas donaciones, por ejemplo, esas becas o el Centro Cultural Patiño aquí. En Oruro también creo que hay una o dos casas de Patiño que son